Los criptógrafos pasaron más de un siglo sin poder leer ni una sola página. Incluso el antiguo equipo de descifrado de códigos de Alan Turing se quedó vacío. Luego, un pequeño laboratorio de computación de la Universidad No Historiadores apuntó al libro con un modelo de lenguaje de IA. Encontró algo que nadie esperaba. El libro que rompió todos los descifradores de códigos. El manuscrito Voynich es un libro real que se encuentra dentro de la Biblioteca de Manuscritos y Libros Raros Beinecke de la Universidad de Yale, catalogado como MS-408. Tiene alrededor de 240 páginas de pergamino de piel de animal, llamado vitela, llenas de texto fluido escrito a mano en una escritura que nadie en la Tierra puede leer. Los científicos de la Universidad de Arizona analizaron 4 muestras de ese pergamino mediante datación por radiocarbono en 2009 y obtuvieron un resultado con un 95% de certeza. La vitela se hizo en algún momento entre 1404 y 1438, lo que sitúa al libro firmemente a principios del siglo XV durante la Baja Edad Media en Europa. Las páginas también están repletas de dibujos extraños. Hay plantas que no coinciden con especies conocidas, mapas estelares y símbolos del zodíaco, mujeres desnudas bañándose en piscinas conectadas por extraños tubos diagramas circulares que algunos llaman rosetas frascos, que parecen farmacéuticos, y densos bloques de texto que algunos estudiosos consideran recetas. Los historiadores agruparon todo esto en 6 secciones, basándose únicamente en las imágenes, ya que nadie puede leer las palabras adjuntas. Esto es un hecho establecido en el que coinciden casi todos los historiadores que han estudiado el libro. La verdadera lucha comienza en el momento en que alguien intenta explicar lo que significan las palabras reales. Y esa lucha la inteligencia artificial hace unos años. Los informáticos que probaron algo nuevo. En enero de 2018, un experto en procesamiento del lenguaje natural llamado Greg Kondrak, junto con su estudiante de posgrado, Bradley Hauer, de la Universidad de Alberta, decidieron apuntar con IA al manuscrito. En lugar de intentar traducir las palabras, directamente construyeron un algoritmo para descubrir primero el idioma de origen. Su método utilizó muestras de la Declaración Universal de Derechos Humanos, traducidas a 400 idiomas diferentes, y luego comparó patrones en esos textos con patrones en la escritura Voynich. Comenzaron suponiendo que el manuscrito podría ser árabe. Después de ejecutar su algoritmo, el resultado apuntaba a algo completamente diferente. El hebreo volvió a ser el candidato más probable. A partir de ahí, los 2 investigadores desarrollaron la teoría de que el texto usaba algo llamado alfagramas, lo que significa que cada palabra podría representar una versión codificada de una palabra real con letras reorganizadas fuera de orden, de la misma manera que funciona un anagrama. Ese único cambio del árabe al hebreo ya fue un giro sorprendente que nadie esperaba de un software. Pero en el momento en que el equipo aplicó esa hipótesis hebrea a oraciones reales del manuscrito, algo aún más extraño surgió del otro lado. La frase que fue noticia en todo el mundo. Utilizando su método de alfagramas, combinado con Google Translate, Kondrak y Hauer, produjeron una oración legible desde la apertura del manuscrito. Una vez descifrado y traducido, quedó aproximadamente así. Hizo recomendaciones al cura, al hombre de la casa, a mí y a la gente. Kondrak dijo a los periodistas que la frase era grammatically y podía interpretarse calificándola de un verdadero avance después de décadas de silencio total sobre el texto. Los medios de comunicación lo recogieron rápidamente. Fox News publicó un titular afirmando que el manuscrito finalmente fue decodificado. La prensa canadiense lo cubrió. Global News entrevistó a Kondrak directamente sobre el descubrimiento. Durante unos días, parecía que uno de los misterios más obstinados de la historia se había resuelto gracias a un laboratorio de inteligencia artificial de la universidad. Esa emoción no duró mucho una vez que otros expertos observaron de cerca cómo se produjo la sentencia. Lo que vino después se convirtió en uno de los 11 científicos más públicos que la comunidad Voynich había visto en años. La reacción que siguió a los pocos días. Los eruditos medievales y los investigadores del Voynich procedieron casi de inmediato. Damien Fleming, un medievalista de la Universidad de Indiana,
La Universidad Purdue Fort Wayne se burló públicamente del hallazgo en las redes sociales pocos días después de que se conociera la historia. Su principal queja no fue la parte del estudio sobre identificación del idioma que utilizó métodos estadísticos sólidos. Su queja fue el paso final de la traducción, donde el equipo se apoyó en Google Translate, una herramienta creada para que el hebreo moderno interprete palabras que podrían tener más de 600 años de antigüedad, y se basó en eso. Los críticos argumentaron que no se había contratado a ningún historiador del hebreo antiguo para verificar el significado real, algo que el propio Kondrak admitió que era necesario para que alguna vez se confirmara el significado completo del manuscrito. Los investigadores de Voynich señalaron que docenas de personas a lo largo de décadas habían anunciado avances similares solo para ser silenciosamente olvidados una vez que nadie pudo reproducir sus resultados. Antes de continuar, si está disfrutando de este análisis, considere suscribirse. Ayuda enormemente al canal. Ese patrón de un gran anuncio, seguido de una rápida corrección, no era nada nuevo en este campo. Sucedió de nuevo un año después, esta vez con un peso institucional aún mayor detrás, la vez que una universidad retiró su propio comunicado de prensa. En mayo de 2019, la Universidad de Bristol publicó un comunicado de prensa anunciando que uno de sus propios investigadores, el Dr. Gerard Cheshire, había descifrado el código del manuscrito en solo 2 semanas. Cheshire afirmó que el texto estaba escrito en una lengua extinta que llamó proto-romance, una forma temprana de latín hablado que precedió a las lenguas modernas como el italiano y el español. Su artículo publicado en la revista Romance Studies afirmaba que el libro cubría la salud de la mujer, los remedios a base de hierbas y los baños terapéuticos. Los medios de comunicación desde CNN hasta la BBC publicaron la historia en cuestión de horas. Luego la reacción fue aún más rápida que la que había sufrido el estudio de IA el año anterior. Lisa Fagan Davis, directora ejecutiva de la Academia Medieval de América, calificó la idea de una lengua proto-romance como una tontería, diciendo que había intentado reproducir los resultados de Cheshire años antes y descubrió que el método se desmoronaba en el momento en que intentaba aplicarlo de manera consistente. Dijo que las sustituciones eran subjetivas, lo que significaba que podías doblar las letras en las palabras que quisieras, dependiendo del resultado que esperabas. Bristol retiró el artículo de su propio sitio web al cabo de un día, afirmando que se habían planteado preocupaciones sobre la validez de la investigación. 2 reclamaciones importantes en 2 años diferentes, ambas anunciadas en voz alta y ambas rápidamente rechazadas por expertos externos. También existe una tercera teoría que sostiene que es posible que ni siquiera sea necesario traducir todo el manuscrito, porque puede que no haya nada real que traducir. La teoría que dice que todo el libro es falso. En 2004, un investigador llamado Gordon Rogge propuso algo completamente diferente a una afirmación lingüística. Sostuvo que el texto podría haberse producido utilizando una herramienta llamada parrilla Cardan, un dispositivo con agujeros cortados en cartón que se desliza sobre una mesa de fragmentos de palabras. Alinee la parrilla sobre columnas llenas de prefijos, raíces y sufijos, y podrá generar palabra tras palabra que estadísticamente parece un idioma real sin que nada signifique nada en absoluto. Rogge señaló el inusual patrón de longitud de las palabras del manuscrito, que se comporta de una manera extraña y muy uniforme que los lenguajes humanos naturales rara vez producen como evidencia que respalda un proceso mecánico como este. Sin embargo, existe un problema grave con la línea de tiempo. La parrilla Cardan fue inventada por Girolamo Cardano en 1550. La vitela del manuscrito ha sido fechada por radiocarbono entre 1404 y 1438, más de un siglo antes de que existiera esa herramienta. Rogge ha argumentado sobre esta brecha, sugiriendo que existía una versión anterior de la parrilla, que la historia simplemente se perdió, o que el manuscrito fue escrito después de la propia vitela, utilizando pergamino antiguo, que había estado almacenado durante décadas. Esa brecha temporal nunca ha sido completamente resuelta por nadie de ninguno de los lados del argumento del engaño. También se conecta con un problema más profundo, enterrado dentro de las letras y palabras reales del texto mismo, uno que ni el estudio de la IA ni la teoría del engaño pueden explicar completamente. Las palabras que se comportan como un lenguaje real pero no lo son.
Cualquiera sabe que los investigadores que estudiaron el texto sin formato del manuscrito encontraron algo extraño usando un concepto matemático llamado entropía de la información, que mide qué tan predecible es un escrito. El galimatías aleatorio tiende a obtener una puntuación muy alta en esta medida, ya que nada en él sigue un patrón. Los lenguajes humanos reales obtienen puntuaciones mucho más bajas, ya que ciertas letras y patrones de palabras se repiten constantemente. La escritura Voynich también obtiene una puntuación baja, acercándose más al comportamiento del lenguaje real que al ruido aleatorio. Las palabras también siguen reglas internas estrictas sobre qué caracteres pueden aparecer al principio, en medio o al final de una palabra, similares a las reglas gramaticales que se encuentran en los idiomas reales. Este es exactamente el tipo de patrón que hace que algunos investigadores confíen en que hay un significado real enterrado en alguna parte. También es, por extraño, que parezca el mismo tipo de patrón que el método del carrito y la parrilla de Rook puede recrear accidentalmente mediante un proceso puramente mecánico. Ambos lados del argumento pueden señalar la misma evidencia estadística y llegar a conclusiones completamente opuestas. Esa contradicción vuelve a aparecer una vez que te alejas por completo de las cartas y observas de dónde vino realmente este libro antes de que llegara a un estante de la biblioteca. El rastro de propiedad es tan confuso como el texto mismo. Un rastro de propietarios que nadie puede confirmar del todo. El primer propietario registrado es el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Rodolfo II, quien gobernó de 1576 a 1712, y supuestamente compró el manuscrito por 600 ducados de oro, creyendo que fue escrito por el filósofo medieval inglés Roger Bacon. Esa afirmación proviene de una carta escrita décadas después por Johannes Marcus Marci, un médico de Praga dirigida al erudito jesuita Athanasius Kircher en Roma. No hay ningún registro dentro de los libros de cuentas imperiales reales que confirme que Rudolf haya realizado alguna vez esa compra, lo que ha llevado a algunos historiadores a tratar la historia de los 600 ducados como una leyenda y no como un hecho. Se cree que de Rudolf el libro pasó al farmacéutico de su corte, y finalmente a un alquimista llamado Georg Barres, quien tampoco pudo leerlo y le pidió ayuda a Kircher para traducirlo en 1739. Después de la muerte de Barres Marci, heredó el manuscrito y se lo envió a Kircher en 1865, junto con su ahora famosa carta. Luego el libro desapareció del registro público durante aproximadamente 2 siglos hasta 1912, cuando un librero polaco llamado Wilfrid Voynich lo encontró dentro de un cofre en Villa Mondragone, un colegio jesuita cerca de Roma, y lo compró en el acto. Incluso la propia historia de Voynich sobre el hallazgo del libro tiene pequeñas inconsistencias entre su versión y un relato posterior escrito por su esposa. Ese único detalle es parte de por qué otra teoría se niega a desaparecer por completo. La idea de que todo el manuscrito podría ser un engaño surgió mucho más recientemente de lo que nadie supone. La posibilidad de que Voynich lo haya hecho él mismo. Un pequeño número de investigadores ha planteado la idea de que Wilfrid Voynich creó él mismo el manuscrito en algún momento entre 1900 y 1912, utilizando restos de vitela genuinamente antiguos para simular una apariencia antigua, y luego inventó el guión y las imágenes desde cero para aumentar el valor de un misterioso descubrimiento en el mercado de libros antiguos. Voynich tuvo un pasado colorido relacionado con pasaportes falsificados y actividad revolucionaria en etapas anteriores de su vida, lo que los partidarios de esta teoría señalan como prueba de que tenía las habilidades para este tipo de engaño. También señalan la escritura del manuscrito, que parece notablemente uniforme en todas partes, a diferencia de la mayoría de los libros medievales que fueron copiados por varios escribas diferentes que trabajaban juntos en un taller. El resultado de la datación por radiocarbono de 2009 es el mayor problema para esta teoría, ya que confirma que la vitela en sí es genuinamente de principios del siglo XV, siglos antes de que naciera Voynich. Esa única prueba científica no elimina por completo todas las versiones de la idea de la falsificación, ya que en teoría un falsificador posterior podría reutilizar la vieja vitela. Pero sí significa que la versión más grande y repetida de la teoría del engaño tiene una evidencia física muy sólida que se interpone directamente en su camino. Lo que realmente significa todo esto
es que después del estudio del lenguaje de la IA, la afirmación del protorromance de Bristol, la teoría del engaño de la tarjeta y la parrilla, los estudios de entropía, y más de un siglo de registros de propiedad llenos de lagunas. Nadie ha producido una traducción que otros expertos puedan confirmar de forma independiente. El trabajo de IA de Kondrak y Hauer dio a los investigadores una pista realmente útil, un indicador estadístico real hacia el hebreo como posible lengua raíz, publicado en una revista real revisada por pares, llamada Transactions of the Association for Computational Linguistics. Pero la única frase que apareció en los titulares se basó en una herramienta de traducción moderna nunca diseñada para un texto posiblemente codificado de 600 años de antigüedad. Y el propio Kondrak dijo, la confirmación total todavía necesita un historiador del hebreo antiguo dispuesto a asumir el resto del rompecabezas. El reclamo de Bristol colapsó a los pocos días bajo un escrutinio idéntico. La teoría del engaño choca contra su propia pared con la datación por radiocarbono. Lo que la evidencia realmente respalda no es un misterio resuelto ni tampoco un engaño probado. Respalda un manuscrito que sigue produciendo patrones lo suficientemente reales como para tentar a científicos serios y lo suficientemente complicados como para desbaratar todas y cada una de las afirmaciones de Victoria hasta el momento. Si este tipo de inmersión profunda es algo que deseas hacer más, suscribirte. No cuesta nada y hace que este canal siga descubriendo historias como esta.